No te vayas de Alborada, porque desde este momento, desde ahora, comienza Tú Decides. Un programa donde podrás conocer todo sobre el proceso constitucional para así poder escoger realmente informado este 17 de diciembre. Conduce Marco Muñoz. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa Tú Decides. Hoy nos encontramos reemplazando a nuestro amigo Marco Muñoz, que tuvo que viajar de urgencia, así que no lo tendremos con nosotros hoy, pero trataremos de hacer lo mejor posible, su amigo de siempre, Freddy Blanc, en la conducción. Y nos acompaña hoy día nuestro buen amigo Juan Pablo González, abogado, y dispuesto a conversar sobre los temas constituyentes que son los que nos convocan. Recuerden que este programa está destinado a informar a la comunidad. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a Tú Decides. Hola Freddy, muchas gracias por la invitación. Saludo a Marco, que me invitó y me trajo engañado a la radio porque pensé que él iba a estar, pero me encuentro con usted, así que le mando un saludo a Marcos, que va viajando en estos momentos. Y también saludar a toda la gente de Ñuble, pero especialmente a la gente de Copquecura. A ver, Copquecura, ¿por qué, Juan Pablo? Es mi pueblo de veraneo toda la vida, mi familia materna es de allá, especialmente a un hombre que admiré mucho mientras estuvo en vida, que es mi abuelo, Pedro Torres Chamorro, de los antiguos buses Petrorbús. Tengo entendido que es la primera línea de buses desde Chillán a la costa, la cual unió la urbe más grande de Ñuble con la costa. Así que por eso le tengo gran cariño a la antigua empresa de buses Petrorbús, de mi abuelo Pedro Torres Chamorro, que en paz descanse. Y saludo a los demás ñublensinos también. ¿De qué año estamos hablando ahí cuando comenzó con esto, Juan Pablo? Estamos hablando, yo creo que el año 1960 y poco, cuando parte esta empresa, y luego se moderniza hasta el año 2004, donde él siempre estuvo al mando de la empresa, y especialmente le tengo gran cariño porque en aquella empresa fue mi primer trabajo a los 13 años como inspector de ruta. En la ruta, valga la redundancia, de Chillán a Copquecura e intermedios. Ahí respondías a los afectos del abuelo. No, mira qué bien. En esos tiempos debe haber sido harto complicado, porque la ruta, caminos de tierra y la gente con pocas posibilidades de trasladarse. Caminos de tierra por las laderas de la cordillera de la costa, con piedra laja, donde él tuvo que tener varias yuntas de huella en distintos puntos críticos para poder tirar el bus, en un viaje que hoy en día se demora 1 hora y media, antes era un viaje de 5 horas. Claro, porque además debemos recordar que pasaba por Quirihue, es cierto, hacía un recorrido más o menos grande ahí. Pero bueno, bonitos tiempos fueron eso, oye, llamativos, y me parece muy bien que recuerdes a tu abuelo ahí, prácticamente colonizando esa zona con los vehículos, me imagino, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que nos convoca, estimados auditores, la propuesta constitucional. Vamos a tratar de analizar hasta algún momento un artículo que sacó CIPER, que se refiere justamente a la propuesta. Dice como título: los 8 artículos que impedirían la competencia democrática de todas las ideas. Aquí vamos a ir desarrollando con Juan Pablo el tema, que apuntan a mantener la AFP, suprimir el aborto y evitar la ampliación de los derechos laborales, es lo que dice CIPER. Esto difiere mucho de lo que anda realmente en el texto mismo. Pero veamos parte del título, del contexto inicial. Dice: al inicio de la recta final que conducirá al plebiscito del 17 de diciembre, el consejero republicano Luis Silva reconoció que el proyecto constitucional que se ofrecerá al país es más cómodo para la derecha. Siguiendo las declaraciones de Silva, CIPER seleccionó las normas que privilegian el pensamiento de derecha y que impedirían la competencia democrática de todas las ideas, tal como lo ha hecho durante 40 años la Constitución instalada por Augusto Pinochet y reformada por Ricardo Lagos. Así como en el anterior proceso de la Convención se favorecían las ideas de la izquierda, hoy son al menos 8 los artículos que hacen lo mismo, pero a la inversa. Le aseguran a la derecha que correrá sin competencia en el debate legislativo. Bueno, todo esto es interpretativo, estimados auditores, porque si uno lee los textos, en realidad no tiene mucho de contenido este mismo artículo. Juan Pablo, ¿cómo ves tú para iniciar el detalle que están haciendo? Lo veo bastante débil en atención a que todo lo que podría estar mal y que podría convencer a la gente de votar en contra son palabras y son tecnicismos bastante inciertos
y como la Constitución debemos entender que es un texto fundamental, son las pautas que nos guían como país, no puede completarse y saturarse de leyes. Por eso, como norma fundamental, es la encargada de dirigir estas leyes en una estructura jerárquica hacia abajo. Entonces, todo lo que vamos a ver en este artículo de CIPER, que son 8 puntos que podrían poner en conflicto la aprobación de este proyecto constitucional, no son más que palabras de alcance, incerteza, error en los conceptos y sobre todo el poco análisis que tiene la propuesta constitucional con las actuales leyes vigentes, el espíritu de este legislador constitucional del año 2023 y además con la conjugación plena de los tratados internacionales que Chile ha ratificado y mantiene vigente. Ok, vamos entonces al desglose de esto. Justamente son 8 puntos y comencemos con el primero. Hablan de el aborto. El aborto, como ustedes ya han sabido, se ha hecho una campaña bastante sucia en el sentido de que va a limitar el derecho de las mujeres y ustedes saben lo que pienso yo. Yo soy convencido que el abortar no hay cosa más aberrante que considerarlo un derecho. Es una desgracia, que a veces sea necesario, sí, pero todo aborto debiera lamentarse, debiera ser considerado una desgracia y no un derecho. Juan Pablo, ¿qué nos puedes aportar respecto del tema del aborto? En este sentido, debo indicar que la propuesta de constitución que tenemos hoy en día para tomar la opción de aprobar o de rechazar, no viene en contradecir la ley que consagra las 3 causales del aborto, toda vez que esto es un derecho que han conquistado las mujeres a lo largo de su vida. Tenemos que entender que el bien jurídico protegido de la madre, que ya tiene una vida y una continuidad, no puede ser inferior al derecho de quien está por nacer, pero sí también se le da las opciones, y junto con ello tenemos que distinguir que el espíritu de este legislador constitucional no viene en contradecir la ley actual del aborto por 3 causales. Y sobre todo más, como ya he mencionado, los tratados internacionales, existen tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran y se van a encontrar vigentes luego que todos voten a favor por esta propuesta constitucional, viene a consagrar y mantener un derecho que las mujeres han conquistado a lo largo de la historia y especialmente en atención al principio de que los derechos conquistados no deben retroceder. Si nosotros como sociedad ya conquistamos un derecho, la idea es que no retrocedamos, que sigamos con esta evolución en atención a todas las características y circunstancias que presenta esta sociedad hoy en día. Por lo cual considero que la propuesta constitucional no coarta el derecho, esta ley del aborto en las 3 causales. Las 3 causales permanecen igual, así tengo entendido que no se modifica. En el punto 2 de CIPER habla de la objeción de conciencia. El artículo pone en el numeral 13 del artículo 16, el texto reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y establece que este derecho comprende además la objeción de conciencia, lo que se ejercerá de conformidad a la ley. ¿Cuál es el cuestionamiento que dicen ellos? La objeción de conciencia es el derecho que tiene una persona a no cumplir una determinada ley por aspectos relacionados con su religión o su modo de pensar. En Chile y en el mundo es algo muy excepcional porque es muy delicado. Es la posibilidad de no cumplir una ley, explica la comisionada arriba. Bueno, yo quisiera recordar ahí que el tema de la objeción de conciencia fue una bandera de lucha que levantó la izquierda radical en Chile y también esa izquierda democrática, que es medio raro el concepto, cuando, no sé si se recuerdan ustedes, cuando se trataba de llamar a la población joven a hacer el servicio militar. Empezaron con la objeción de conciencia, hincharon, pero realmente como tambor con ulpo, y ahora que no les sirve, ahora no les gusta la objeción de conciencia. Juan Pablo. Coincido plenamente contigo, Frei, en cuanto es uno más de todos los argumentos que la izquierda o quienes están en contra de esta propuesta constitucional o utilizan para aprobar su idea de rechazarla. Tal cual argumento como uno tiene que se escucha en las calles como la vieja confiable. Oye, objeción de conciencia, el aborto, que las mujeres decaen en sus derechos. Aquí tenemos un argumento más que es una vieja confiable, tirémoslo, quizás no tenemos razón, pero algo va a quedar. Y esa no es la idea es informar bien a las personas, orientarlas, y en el sentido de la propuesta que
que más me gusta a mí y me convence totalmente es que esta objeción de conciencia no es tal, por cuanto se establecen que los padres, los tutores, todos tienen derecho a educar a sus hijos, y esta objeción de conciencia no es que esté limitada, sino que va a estar regulada por la ley, y como ya indiqué, es otro aspecto más de conceptos livianos que tiran los que están en contra de esta propuesta constitucional, por cuanto es el proyecto constitucional que se le encarga la regulación a una ley, y debemos entender que las leyes las realizan nuestros parlamentarios, por quienes nosotros votamos, para que nosotros tengamos voz en el Congreso y esto se traduzca en las leyes. Entonces creo que tal argumento no es válido, por cuanto esta, como va a ser dictada, reglamentada y protegida por la ley, además con expreso mandato constitucional, va a ser la situación actual del país, con la voz de los parlamentarios elegidos por el pueblo, quienes van a regular estas situaciones, especificando los casos que deben regularse y protegerse. Y es valorable la propuesta de los que están en contra, porque estas ideas van a ser objeto de análisis en la futura dictación de la ley que va a regular esta parte del articulado. Cuando pase ley y todo eso, ahí en el Congreso va a venir el análisis. ¿Sí? El análisis. Por eso mismo que ustedes estén impugnando esta norma es de gran importancia, y se lo agradecemos a todos quienes están en contra. ¿Por qué? Porque sus aprehensiones van a ser recogidas al momento en que se dicte la ley que va a regular este numeral 13 del artículo 16 de la nueva propuesta constitucional. Perfecto. Vamos al tercer punto, Juan Pablo, el relativo a la salud. Dice el artículo 16, número 22, establece el derecho a la protección de la salud integral. En su letra B, el texto dice lo siguiente: es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud a que se acogerse, sea este estatal o privado. Desde la centroizquierda se ha criticado esta redacción, específicamente respecto a su última frase, ya que el derecho a elegir el sistema de salud impediría crear sistemas de reparto o incluso un sistema mixto que considere alguna cuota de solidaridad. Para los comisionados oficialistas consultados por CIPER, esta redacción asegura perpetuidad a la existencia de las ISAPRES, tal como funcionan ahora, aunque su nombre y algunos aspectos de su funcionamiento puedan cambiar a futuro. Bueno, estamos claros que acá lo que más le preocupa es eso que dice que asegura a perpetuidad la existencia de las ISAPRES. Ellos descartan que el Estado está haciendo un buen trabajo por su parte y tratando de coordinar, gracias a las ISAPRES, una serie de prestaciones de servicio a los ciudadanos que el Estado no está en condiciones de dar, Juan Pablo. En atención a esta crítica, yo la veo bastante salvable, por cuanto aquí hay un error. El error está en no entender lo que es el Plan de Salud Universal, el cual se establece sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, es decir, si tú vienes del sector público o privado. Por cuanto la letra B del mismo numeral 22 establece que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de las instituciones públicas o privadas. Este deber preferente del Estado viene en indicar que va a existir un subsidio estatal, un aporte estatal, una ejecución y protección a estas acciones de salud por parte del Estado, lo cual se traduce en el sistema que hoy se nos presenta, que difiere de la idea del plan de reparto o un sistema mixto. Entonces, la crítica no viene a decir que hay un defecto, la crítica viene a decir: a mí no me gusta lo que se estableció, pero no significa que sea malo. Por el contrario, es bastante bueno, porque el Estado se establece este plan de salud universal sin discriminación de sexo, edad, preexistencia médica, y el cual será ofrecido por instituciones públicas o privadas. Es decir, los chilenos y los residentes en el país van a tener la opción de elegir entre en realizar su atención médica en recintos estatales y privados. Claro. Fíjate que ahí dice que no considera alguna cuota de solidaridad. Yo no entiendo cómo pueden ellos presentar esto, oye, cuando el Estado en sí, todo el sistema de salud del Estado ya es solidario, ¿te das cuenta? Ya se está desarrollando eso. Acá no
¿Qué pretenden? ¿Inventar el hilo negro con la cosa? No me queda claro la cuestión. Es que siempre todo... Cosas que como si no existieran estas cuestiones. Claro, ahí es una fake news o noticia falsa en el sentido de que las personas siempre van a querer más por cuanto hoy en día se establece lo que tú dices, que el Estado apoya y financia la educación, o sea, la salud pública, pero todos van a querer más, entonces es un argumento que se establece y que no condice con la realidad de lo que tenemos hoy en día como sociedad. Pero ¿sabes qué? También rescato algo bastante importante y nos va a afectar a todos los gorditos porque el Estado en la letra E del numeral 22, se establece que el Estado fomentará la actividad física y deportiva con el fin de mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Me vengo en acordar la política pública de vivir más sano, comer más huevos. Sí. Entonces que se eleva a nivel constitucional la actividad física y deportiva. Lo encuentro como una novedad bastante interesante, la cual nos va a permitir salir a todos de la obesidad, porque sabemos que es una enfermedad silenciosa que nos ataca a todos desde temprana edad. Y esta preocupación específica que atiende la realidad actual del país me parece bastante buena y por eso también es uno de los motivos por los cuales yo estoy a favor de esta propuesta constitucional. Y ahí viene todo algo amarradito con los gobiernos regionales y con la comuna y con los alcaldes, porque van a tener que diseñarse los espacios adecuados para justamente poder hacer actividad física. En el fondo lo que está reflejando el texto constitucional, estimados auditores, es evitar que el Estado tenga el monopolio de la administración del seguro de salud. Así es que ese punto se puede descartar también, es falso y bueno, como digo yo, interpretativo. Si la izquierda quiere interpretar la cuestión y encontrarle la quinta pata al gato, lo va a hacer. En el punto 4 habla de la educación. En el artículo 16, número 23, se regula el derecho a la educación. Dentro de los puntos más cuestionados está lo descrito en su letra E. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población, garantizando el financiamiento por estudiante en establecimientos estatales y privados. Este fue uno de los temas que zanjó la comisión mixta, ya que no existía acuerdo respecto al financiamiento por estudiante, conocido como el sistema voucher, que implicaría el financiamiento de establecimientos privados con recursos fiscales. Para la experta Antonia Rivas, esta redacción deja al Estado en un rol sostenedor y no garantizador del derecho a la educación. Juan Pablo. Yo creo que no es así porque el Estado también en este punto se compromete a asignar recursos públicos a las instituciones públicas o privadas bajo ciertos criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. Entendemos que el derecho a la educación y a establecer establecimientos educacionales tiene que ser congruente con la realidad nacional, por cuanto siempre se ha criticado del sector que está en contra del lucro de la educación. Entonces, estos aportes bajo estos criterios vienen a controlar y a evitar que esto se desvíe en el camino. Además, también el Estado promoverá una educación pública, pluralista y de calidad a través de todos los establecimientos propios y en todos los niveles. Y por otro punto, y para concluir, también me gusta mucho que dentro de toda esta protección a la educación, el Estado también va a fomentar la educación cívica, cuestión que nos falta mucho enseñar y que entendamos en qué proceso estamos, en el sentido de identificar por quién se está votando, en qué instancia eleccionaria estamos. Hoy en día es un plebiscito. En octubre del próximo año vamos a estar en una instancia municipal, de consejeros regionales, de gobernadores regionales, y ese nivel de educación es el que necesitamos hoy en día. Además, el Estado va a estimular la investigación científica, tecnológica, la creación artística, de la mano con el derecho a la cultura, también estableció en esta propuesta constitucional, y la protección del incremento patrimonial cultural de la nación, que también debe ser fomentado a través de los distintos FNDR que establecen los gobiernos regionales como como quien reparte los recursos públicos que llegan a nuestra región de Ñuble. Correcto. Fíjate que ahí, viendo el análisis que hace CIPER, dice que la izquierda le concitó el rechazo a esto,
en lo que describe la letra G del derecho, dice, donde se establece la libertad de los establecimientos educacionales para definir sus contenidos curriculares, o sea que el colegio defina los contenidos. ¿Cuál es el problema? Dice la izquierda, que el texto reduce la capacidad del Ministerio de Educación para influir en esa definición de contenidos. De acuerdo al texto, el Estado fijará contenidos mínimos para la educación parvularia, básica y media, lo que no implicará en el uso de un porcentaje mayor a la mitad de las horas lectivas al momento de impartirlos, a fin de garantizar la autonomía y la diversidad educativa. Lo que no les gusta es que no les deja el espacio, entiendo yo, Juan Pablo, con eso, no le deja el espacio de hacer ideología en los colegios, ¿te das cuenta? Y tampoco de meter su famosa ley ese que andan todos estos tipos medio enfermitos por ahí promoviendo las cosas con los cabros chicos. ¿Qué opinas tú de ese punto? Concuerdo contigo, Freddy, se le acaba el espacio para establecer ideologías a temprana edad, mediana edad y para los alumnos que ya están en la educación media y viene a ser el fin de una época de la manipulación ideológica, la cual nos tiene hoy en día así. O sea, el octubrismo es el resultado de las ideologías permanentes que han establecido los alumnos. Y con esta propuesta constitucional, el regular la ideología que puede afectar a los menores, viene a ser el fin de los suministros que tienen para fundamentar toda su postura, así como este proceso constitucional, después de 4 años que lo hemos estado viviendo, al votar a favor, vamos a cerrar este ciclo. ¿Y qué va a pasar con esto? A la gente del gobierno y a todos los que están en contra se les va a acabar el suministro para poder continuar con el circo y se van a tener que poner a trabajar. Y esto es lo mismo. No vamos a poder más influir en los niños, pero sí estableciendo por el Ministerio de Educación elementos básicos de convivencia, de educación, de niveles de conocimiento que tienen que adquirir los niños, pero también estableciendo la libertad de las instituciones que los papás o los tutores y las familias, en términos generales como la establece esta Constitución, puedan elegir cuál es la institución educacional que mejor les favorece para el crecimiento y educación de sus niños. Correcto. Señor director, ¿alcanzamos un título más o vamos al corte? Bien, vamos a una pequeña pausa comercial, estimados auditores, y volvemos en Tú Decides. Importaciones Reus, expertos en cerámicas y porcelanatos. Indica la hora en Radio Alborada. Son las 19 horas y 28 minutos. Ya estamos de vuelta en Tú Decides con el abogado Juan Pablo González, analizando el artículo de CIPER que publicó el día de hoy o ayer, y donde expone 8 puntos que para la izquierda son conflictivos. En realidad, si uno se atañe al texto, no es tan así la cosa, pero bueno, las interpretaciones dan lugar a todo. Juan Pablo, el número 5 de los cuestionamientos de la izquierda se refiere al derecho a huelga. En el artículo 16, número 27, se regula la libertad sindical. Allí se reconoce el derecho a huelga, pero solo ejercida dentro del marco de la negociación colectiva, lo que desde un principio ha sido criticado por la izquierda. Además, en la letra C se establece otra condición para el ejercicio de la misma. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores. Grábense eso. La negociación colectiva con la empresa en que laboran es un derecho de los trabajadores. Eso está establecido. Esta redacción, según la izquierda, impediría la posibilidad de una negociación por rama de la producción, ya que los trabajadores estarían obligados a negociar únicamente con la empresa en la que trabajan. Incluso en Chile Vamos, este es un artículo que genera ruido, dicen. Un experto de esa sensibilidad política que prefirió la reserva de su nombre señaló: lo más grave que yo encuentro que no se corrigió en la comisión experta, más que el tema de la vida, es el de la huelga, porque en el fondo la huelga, así como quedó, está peor que la constitución actual, o sea, es un retroceso, ni siquiera es que no avanza. Juan Pablo. Estimado Frey, creo yo que cuando el legislador no distingue, no le es lícito al intérprete, es decir, a los lectores, interpretar.
por cuanto esta norma establece que el derecho a huelga es para los trabajadores y se establece en el contexto de una negociación colectiva con quien es su empleador. Entonces, esto no viene a contradecir la norma y los derechos de las agrupaciones intermedias respecto a los cuales las personas y distintas agrupaciones puedan reunirse en distintos supragrupos como el que están cuestionando hoy en día. Entonces, creo que al establecer que la ley va a ser el que va a limitar y a restringir y a proteger sobre todo el derecho a huelga, creo que no es incompatible con que las ramas productivas, en atención al ejercicio del derecho de agrupación que tienen tanto las personas naturales como las personas jurídicas, estoy hablando específicamente de un sindicato o varios sindicatos, no se contradice con esta norma constitucional y tal interpretación no es válida y viene solamente en tratar de desinformar a las personas que para avalar la propuesta del en contra, en atención que el derecho a libertad sindical, yo sobre todo estoy a favor porque se establece que el derecho a sindicalizarse y el derecho a huelga, el cual va a estar protegido por la Constitución, además de la facultad de permanecer o no permanecer. Uno va a tener libertad de formar parte de un sindicato o no. Y además de esto, el Estado va a proteger cualquier tipo de ataque en contra de alguien que quiera mantener y continuar con su actividad sindical. Entonces me parece que es una noticia para desvirtuar, así como lo indiqué antes, es una más de las viejas confiables que el sector del en contra tira para derribar la propuesta constitucional. Claro. Yo lo interpreto, fíjate, como que la norma viene a restringir la capacidad de los sindicatos de atomizarse y de andar trancando la pelota en todo orden de cosas. Acá el único que pierde es el Partido Comunista, porque ellos funcionan a través justamente de los sindicatos. Acá como que le viene a poner la vara bastante más alta y más responsabilidad al respecto, porque los trabajadores, si no quieren estar afiliados, no lo van a hacer, ya no va a ser obligatorio ya. Creo que es uno más de los argumentos para desinformar a las personas, toda vez que el derecho de los grupos intermedios a reunirse y agruparse, ya sean varios sindicatos, según el sector productivo, no está limitado por esta propuesta constitucional, así que esta noticia yo la considero bastante falsa, en atención que el número 27 que estamos hablando viene a hablar en un contexto laboral, en un contexto de empresa, es decir, de trabajadores con sus empleadores, pero no limita el tema de las ramas productivas, por cuanto el derecho de los grupos intermedios, como ya indiqué, no está limitado por esta propuesta constitucional, por lo cual debo indicarle a todas las personas que están escuchando que es una desinformación. Correcto. Vamos de inmediato al punto número 6, pensiones. En el artículo 16, numeral 28, se reconoce el derecho a la seguridad social. Para el oficialismo el problema radica en la letra B, que indica: cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esto, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Según consejeros y expertos de la izquierda consultados por CIPER, esta redacción significa asegurar constitucionalmente la existencia de las AFP e impediría la creación de un sistema de reparto con algún nivel de solidaridad. Bueno, en este caso van derechamente a quererse solidarios con los dineros ajenos, en todo caso, ¿no? Esta situación, fíjate, me recuerda a esta discusión bastante bizantina de andar peleando por un punto más, un punto menos en ese 6% adicional de las cotizaciones de los trabajadores. Yo creo que es muy bueno subir el monto de las cotizaciones, pero discutir un punto más, un punto menos y enfrascarse en eso cuando en realidad la izquierda le está poniendo el ojo hace muchos años, ya a los 150.000, 200.000 millones de dólares, esa es la tarea, y con esto se le cierra la puerta para esa ambición. ¿Es así o no, Juan Pablo? Es así, y este tema que plantea CIPER en este punto me hace acordarme del video del ex constituyente Stingo cuando dice: ustedes no van a poder disponer de su plata porque no es su platita. Entonces, hoy en día, y este numeral 28, tengo que decirle a todas las personas que si es tu plata, vas a poder disponer de ella, independiente que una institución estatal o privada lo administre y lo invierta, siempre va a ser tuyo. El Estado garantiza de que tus cotizaciones nunca van a ser expropiadas y apropiadas de manera alguna por el Estado,
y además que esta regulación se va a establecer por una ley de quórum calificado que tiene un rango superior a una ley común, y en general se van a atender a los criterios uniformes de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, accidentes, enfermedades laborales, etcétera, y toda contingencia que tenga la persona, para así que sea un proceso de seguridad social mucho más aterrizado con las circunstancias particulares de nuestra sociedad y también de cada cotizante. Pero específicamente aquí lo más importante es que las platas son de cada cotizante, de cada persona, y nunca van a ser expropiadas ni apropiadas por el Estado, como es lo que querían hacer en la propuesta constitucional anterior. Correcto. Su platita seguirá siendo suya y no como proponía el señor Stingo. En el número 7, derecho al agua. El texto reconoce el derecho al acceso al agua en el numeral 30 del artículo 16, pero el recurso hídrico también es mencionado en la cláusula que regula el derecho a propiedad en el numeral 35 del mismo artículo. En la letra H de este último numeral se define: las aguas en cualquiera de sus estados y en fuentes naturales u obras estatales de desarrollo del recurso son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenecen a la nación toda. Sin perjuicio de ello, podrán constituirse o reconocerse derechos de aprovechamiento de agua, los que confieren a su titular el uso y goce de estas y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos en conformidad a la ley. Para el experto Gabriel Osorio del Partido Socialista, el problema con esta redacción sería que fortalece el derecho de propiedad sobre el derecho real de aprovechamiento y se constitucionaliza la posibilidad de transmitir derechos de agua por causas de muerte o transferir entre vivos. Eso significa que yo transfiero el dominio a otra persona y esa transferencia puede ser a título gratuito o a título oneroso. Cuando es a título oneroso es a través de una compra-venta. Esto, explica el señor Osorio, mantendría el negocio que se ha formado en torno al agua y provocaría que se judicialice el problema. Va a haber un conflicto jurídico. El problema está en que queda en la incerteza, porque después se van a tener que ponderar derechos, determinar si el derecho de propiedad pesa más que el derecho al acceso al agua, asegura Osorio. O sea, también algo especulativo que podría ser, que podría no ser. Juan Pablo, ¿cómo ves tú el tema? Yo veo este punto en cierta medida. Aquí claramente tenemos que distinguir. Eso, me quiero ordenar un poquito con la idea porque es bastante lo que mezcla y conjuga este derecho. Así es. En primer término hay que distinguir lo que es el derecho de propiedad sobre el agua, el cual no existe en esta Constitución porque el agua es un bien nacional de uso público y es de todos los chilenos, que es distinto a tener un derecho de aprovechamiento de agua como un insumo indispensable para un empresario agrícola o de cierta rama productiva que también da empleos. Entonces, así como un empresario tiene que tener la maquinaria necesaria para producir ciertos alimentos o ciertos servicios o materias primas, también es indispensable que este empresario que entrega y da trabajos a las personas donde está situada su empresa, tenga la certeza de que al usar agua, que es de todos los chilenos, no va a ser impugnado ni criticado por quien diga: oye, pero estáis usando mi agua, que también yo formo parte de la nación, entonces necesito un poco de ingreso de eso porque también es mi agua. Entonces, la utilización del agua reflejada en un derecho a aprovechamiento de agua le da la tranquilidad completa a un empresario para poder usar este recurso hídrico, en el sentido de que no va a ser criticado o no le va a ser cuestionado este uso, en atención a la cantidad de trabajo que él puede entregar a la gente de la región. Y por lo mismo, también viene en criticar un tema delicado, un tema más caballito de batalla de la gente que está en contra y que es distinto al derecho de propiedad sobre el agua que un derecho de aprovechamiento. Y esto también se va a regular por ley, por cuanto la voz de todos, las críticas y objeciones van a ser transmitidas por nuestros parlamentarios respecto de lo que están cuestionando hoy en día. Yo no veo mayor problema porque esto sí va a ser considerado, y qué bueno que la gente tenga que haga las críticas en este momento para que en el momento que se discuta en la Cámara o en el Senado respecto de este punto sea todo aclarado y la ley venga a regular y
venga a hacer lo necesario en atención a la realidad nacional, a la realidad de los empresarios y a la realidad del recurso hídrico que actualmente tenemos y que eventualmente en el futuro podría estar mucho más escaso. Ok. Bueno, estamos claros ahí que lo que ha fallado acá en todo caso es la buena difusión de cómo funcionan estas cosas. Y debemos recordar que el señor Pérez Lloma fue sorprendido en actividades bastante cuestionables, por decirlo menos, en el norte, pero la propiedad del agua sigue siendo de la nación, estimados auditores. El uso de ellos tiene que estar regulado como está ahora, pero si las instituciones que están destinadas a fiscalizar el correcto uso del agua no lo hacen, bueno, ninguna ley va a ser buena, ¿se dan cuenta? Porque no se modifica nada de lo que ya está escrito y hemos tenido problemas igual, pues, o sea, la ley que existe hoy día no está siendo aplicada en los temas fiscalizadores y ahí es donde podrían producirse algunos problemas más o menos serios. Vamos al número 8 y último, que es respecto a la Cámara de Diputados. Para evitar la fragmentación del Congreso debido a la existencia de muchos partidos que alcanzan representación parlamentaria, algunos con un 1%, de recordarán los auditores, la comisión experta apostó por instalar un umbral de entrada, es decir, ciertos requisitos que debían cumplir los partidos para poder acceder a un escaño. La colectividad debía conseguir al menos el 5% de los votos a nivel nacional, o bien sumar como mínimo 8 parlamentarios, incluyendo senadores. A pesar de que esa redacción se mantiene en el texto, el Partido Republicano además logró instalar la idea de reducir el número de diputados de 155 a 138. Y también disminuir la magnitud del distrito, es decir, la cantidad de escaños por distrito, dejándola de 2 a 6 en lugar de la magnitud actual que va de 3 a 8. Desde la centroizquierda alegan que la determinación de que sean 138 escaños no tuvo un respaldo técnico. Tampoco lo tuvo cuando lo aumentaron a 155 y se la compraron igual. Pues no se ha argumentado por qué ese número y no otro. Sostienen que además no sirve para disminuir la fragmentación, sino que disminuiría la representatividad, lo que afecta a la calidad de la democracia. Independiente que un partido a nivel nacional saque un 5%, en el distrito se le va a exigir tener mayor caudal de votación para poder acceder a un escaño. Y eso perjudica fundamentalmente a las fuerzas progresistas, a esos que salen elegidos con un 1%. Con el menos del 5%. Claro. En atención a este punto, la reducción, y no sé por qué la gente no ha hecho el cálculo matemático, 155 menos 138 da una diferencia de 17. Tenemos 16 regiones, yo creo que en primer lugar hay que analizar la historia del establecimiento de la ley, pero es bastante fácil sacar el cálculo que van a ser 17 diputados menos. Yo creo que son uno por cada región y como Santiago es más grande, le aumentaron uno. Pero eso no es lo más importante, o sea, el tema de que se baja la representatividad viene en ahorrar bastante dinero al país en circunstancias que por la dieta parlamentaria que actualmente tienen estos 17 diputados o diputadas que se van a eliminar, se traduciría en 1.400 millones de pesos al año. Entonces a la mente se me viene una frase tan célebre como ¿qué economía más grande? De que nos vamos a ahorrar 1.400 y vamos a tener 1.400 millones para invertir en distintas cosas. Y por otra parte, debemos entender que también que esta propuesta constitucional viene a establecer específicamente que aquellos parlamentarios, aquellos diputados, diputadas y senadores que no concurran a la sala, se les va a descontar de la dieta los días que no asistan. Sabemos que hay hartos parlamentarios que no asisten y hacen la finta como que marcan la hora y todo. Entonces eso también va a ser castigado a nivel constitucional, que se les va a descontar el sueldo y eso es bastante bueno. No obstante lo anterior, soy de la idea que debimos haber sido un poquito más duros y haberles reducido la dieta parlamentaria en atención al real trabajo que hacen y en contraprestación a lo que se está pagando hoy en día por cualquier trabajo y por las funciones reales que cumplen las personas. Además, tampoco hay que asustarse tanto con 17 diputados menos. ¿Por qué? Porque no va a existir la baja representatividad. ¿Por qué? Me enredé de nuevo. No va a haber poca representatividad porque
recordemos que los partidos políticos que ya no alcancen el 5% van a desaparecer, entonces los bloques van a ser mayores. Un poquito Por más ende, poderosos, digamos. Va a ser todo más van a haber más representantes, quizás menos representantes, pero con un bloque no tan disperso. No vamos a tener 1000 chauchas de parlamentarios, 1000 chauchas de pensamientos distintos, con matices, con cositas raras aquí y allá. Pues bien, vamos a tener menos parlamentarios, pero con pensamientos más similares. Entonces la idea de representación no se va a diluir, no se tira por la borda, como es el temor que hace saber este reportaje de CIPER, el cual ya indiqué. Creo que solamente contiene argumentos típicos que hoy en día no vienen a aportar, más bien vienen en desinformar a las personas. Mira, voy a cerrar el número 8, Juan Pablo, porque este señor Osorio, ya que recordemos que es comisionado del Partido Socialista, dice que la reducción a 138 diputados no tiene, no sé si dice diputados o apitutados, da lo mismo. No tiene ninguna explicación sustentada en bases científicas, sino que más bien es una medida de corte populista. Bueno, yo analizando eso, digo que si fuera por analizar en bases científicas, capaz que el resultado del análisis científico diría que mejor no tengamos parlamentarios. Pero él dice además que de corte populista porque sintoniza con el deseo de los ciudadanos de que haya menos políticos ganando la millonaria dieta parlamentaria. Bueno, eso significa que cuando ellos aumentaron de 120 a 155, realmente no hicieron caso del deseo de los ciudadanos, pues, estimados auditores. Se dan cuenta que estos señores son así, volteretas como el otro muchacho, y dice que el deseo de los ciudadanos es que haya menos políticos. Cuando subieron esto, evidentemente no hicieron caso de los deseos de la ciudadanía. En fin, habrá que seguir impresionándose con ello. Juan Pablo, tú tenías intenciones de ver el tema de la defensa, analizar el capítulo de la defensa nacional. En términos sencillos, esta nueva propuesta constitucional establece 2 capítulos, uno de seguridad pública y otro de defensa nacional. En primer lugar, constitucionaliza la norma que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad van a quedar sujetas a los controles de probidad y transparencia, lo cual es un avance tremendo en atención a los casos conocidos de corrupción dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, y esto viene a prevenir. Entonces, una propuesta constitucional mejor. Además, constitucionaliza a los funcionarios de Gendarmería de Chile, lo incluye dentro del aparataje constitucional, lo cual le da mayor protección y mayor resguardo y mayor supervigilancia a esta institución, que a veces es cuestionada por los temas de corrupción que también se dan dentro de los funcionarios. Se faculta a las Fuerzas Armadas y Orden de Seguridad a colaborar con las municipalidades. Recordemos que Ñuble, al ser una región con tantos climas distintos y tanto fenómeno ambiental que nos puede afectar, como son los tsunamis, como son los incendios, la avalancha, los aluviones, el ejército y las fuerzas de orden y seguridad siempre son los que son llamados a colaborar, pero en esta propuesta constitucional van a colaborar directamente a través de convenios con las municipalidades, y eso es bastante importante porque así nuestro personal institucional se especializa, pone en práctica todas las técnicas que aprenden en la institución y también sirven de resguardo a sus familias y a la gente de la región. Se establece el derecho a sitio, se establece el estado de sitio y otros derechos, como también el derecho a vivir en un entorno seguro, el cual también debemos resguardar en atención al terrorismo. Recordemos que acá en Ñuble estamos al límite de la 9ª región, y basta con que piensen que el Gualmapu se extiende hasta nuestra región y empiece toda la actividad terrorista en nuestra región, lo cual no tenemos que permitir. Se establece también que los terroristas no serán objeto de indultos, y cada agrupación que tenga un objeto terrorista será declarada inconstitucional. Se incorpora también el acceso a justicia y a la defensoría de las víctimas, la cual va a entregar orientación, asesoría, representación jurídica, apoyo psicológico y atención especializada a las víctimas para efectos de que no se repita el ciclo de su tragedia. Además, también se van a elaborar los planes, los programas y toda política pública en atención a esta protección a las víctimas, estableciéndose esta defensoría con abogados particulares en el lado de los querellantes, y que viene a equilibrar
el derecho actual que tiene cada imputado de ser defendido por un abogado gratuito que entrega al Estado y que se representa a través de la Defensoría Penal Pública. Además, fortalece la figura del Ministerio Público a través de las figuras del fiscal supraterritorial, quien va a defender y va a investigar todos los casos de crimen organizado y los delitos de alta complejidad, como lo hemos visto en el caso de corrupción denominado luces LED, en el caso de cuentas corrientes, los cuales hoy en día son asignados a ciertos fiscales regionales para efectos de que la investigación tenga una sola mano. Recordemos que el viejo dicho que muchas manos matan la guagua, bueno, mucho fiscal puede matar y la investigación fiscal. Entonces, por lo cual, esta figura del fiscal supraterritorial, que va a ser un especialista y se va a dedicar exclusivamente al análisis de delitos de corrupción que se plasman a lo largo del país, viene a ser un gran aporte para el tema de seguridad interior del Estado. Además que también se protegen y aseguran a todos nuestros funcionarios policiales, quienes son los cuestionados, quienes se levantan día a día para protegernos, saben a la hora que ellos saben a la hora que salen de sus hogares, pero no a la hora que regresan. Entonces, esta mayor protección y mantenimiento en el orden constitucional, porque recordemos que en el proyecto anterior no se iban a regular las fuerzas de orden y seguridad. Sabemos lo importante que son las fuerzas, los agentes policiales, ya sea carabineros o policía de investigaciones para la investigación de ciertos delitos, para todos los procedimientos y el resguardo interior. Recordemos que todos, cuando tenemos necesidad urgente ante la comisión de un delito, ¿a quién llamamos? A carabineros, automáticamente, a policía de investigaciones. Así es. Pero a la hora de los que hubo, hay gente que se dedica a hacer destrozos y hoy en día hemos visto en televisión muchos jóvenes que por una detención, porque están alterando el orden público, le pegan a los carabineros, le pegan a una carabinera. Los carabineros están muriendo porque está desenfrenado el orden interior. No se pone mano firme a la delincuencia, ya sea nacional o extranjera. Entonces, yo creo que estos dos capítulos de seguridad pública y defensa nacional que nos ofrece esta propuesta constitucional viene a ser un tremendo aporte en la mantención de nuestras Fuerzas Armadas de orden y seguridad. Se resguarda a los funcionarios de gendarmería y viene siempre a ser un gran aporte, y creo yo que también es uno de los motivos por los cuales mi decisión va a ser votar a favor. También recordemos, Freddy, que para quienes nos están escuchando, que es el a favor o el contra. Me gustaría que vieran bien la pregunta y no se confundieran a la hora de emitir su voto. Recordemos que el 17 de diciembre es la elección en este plebiscito, y la pregunta que se le hace a ustedes en el voto es la siguiente: ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Y usted tiene dos facultades: votar a favor del nuevo texto o votar en contra. Pero esa es la pregunta: ¿está usted a favor o en contra del texto de nueva constitución? Primera opción, a favor; segunda opción, en contra. Y los invito a que lean la propuesta constitucional. Sé que hay pocos ejemplares circulando en papel, pero es tan fácil como que visiten el sitio web de cervel.cl y descarguen el texto constitucional nuevo. Le echen una leída en su celular, en sus momentos libres. Siempre hay un rato para poder leer algo interesante, y sobre todo en las circunstancias que nos encontramos. Recordemos que el voto también es obligatorio. Y además que se inscriban como apoderado de mesa. Sí, también. Otra responsabilidad ciudadana. Pero sí, tratemos de manifestarnos las urnas, evitemos el parte del juez de policía local por no ir a votar, y en definitiva siéntanse parte de la historia, ya sea manifestándose a favor o en contra. Lo importante es que como chilenos, ciudadanos y ñublencinos nos manifestemos en la urna, demos nuestra opinión, porque después es en llorar. Correcto. Juan Pablo, una respuesta cortita a la siguiente pregunta. ¿Realmente es una mejor constitución? Yo, como abogado particular en mi ramo de Derecho Constitucional, me tuve que aprender casi de memoria la actual Constitución del 80, más la reforma y todo lo que
lo que trata este texto constitucional vigente, hoy en día lo ocupo bastante al momento de interponer recursos de protección o recursos de amparo en favor de mis clientes particulares. Es una herramienta que es bastante buena, la Constitución del 80, pero sí que está desactualizada y tiene que ajustarse a la realidad del país. En contraposición a esta del 80, esta propuesta constitucional creo que es bastante similar, tiene las mismas herramientas jurídicas que a cualquier abogado particular le va a permitir defender los derechos de sus clientes, ya sea interponiendo un recurso de protección cuando hay un acto arbitrario, ilegal, que lo prive de estos nuevos 10 derechos constitucionales sumados a los otros 26, porque hoy en día tenemos 36 derechos constitucionales, más los otros que se desprenden de los distintos articulados. Creo que es una constitución similar, mejorada. Obviamente no va a tener los elementos que a la izquierda o a la derecha les gustaría al 100%, y ese es un claro ejemplo de que esta constitución es transversal. Y en definitiva, en lo personal, como abogado particular, la encuentro una herramienta óptima para defender derechos de nuestros clientes, de mis clientes particulares. Creo que es una gran oportunidad para poner fin. Si votan a favor, creo que es una oportunidad para poner fin a este circo constitucional, ya que sabemos, y basta con ver las redes sociales, de que se está armando una campaña para iniciar un tercer periodo constitucional. Recordemos que Venezuela, su asamblea constituyente y su constitución la pudieron sacar al 5º intento. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que no vamos a continuar con esto? Eso lo decimos nosotros, con el voto en la urna, y por eso la idea es que voten a favor, cortemos este circo constitucional y le demos una mayor estabilidad y certeza al país. Correcto. Juan Pablo González, abogado, nos acompañó hoy día en el programa Tú Decides. Nosotros estamos terminando el programa, pero no antes de recordarles que mañana a las 08 horas, de 8 a 9 y media, está Hora Clave, donde tendré el gusto de acompañarlos nuevamente, y como todos los días jueves a las 19 horas, Contrarreloj, con una gran invitada, Beatriz Evia, para seguir comentando los aspectos del texto constitucional. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue Tú Decides. Sintonízanos el próximo lunes de 19 a 20 horas, solo aquí, en Radio Alborada 106.1. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Marva Comunicaciones.